Aide, ¿y a ti también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Javerín, vengaje Monona Latino 21, el casalico electrónico de latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en San Francisco con nuestro caro amigo Juan Calvo. Juan, ¿qué Javier? ¿Qué Javier, Carlos? Ajá, es un placer tenerte aquí en San Francisco. Merci mucho por convidarme a tu casa, es un placer. Es una ciudad muy hermosa y es un privilegio para nosotros tenerte aquí. Fuimos a ver el Golden Gate Bridge. Seguro, vimos el Cupri renomado de San Francisco, el Golden Bridge, Golden Gate Bridge. Y te quería demandar en primero de todo, caro Juan, ¿cómo te empezaste el latino? Me empecé en latino hay 2 años atrás aproximadamente, cuando descubrí que mi familia posiblemente cuando fue arronchada de España en 1492 era posiblemente judía. Empecé a buscar mis raíces y descubrí que había personas sefaradíes que hablaban latino, que hablaban el español judeo-español o españolí, diferentes nombres, de hace de 500 años atrás, de Cervantes. Y tuve el deseo de empezarme la lengua también, o de desempezarme, porque es un poco volver a tornar atrás para volver a hablar como la gente hablaba 500 años atrás. Ok, olvidarnos del español y a voltar al castellano. Y a voltar al castellano antiguo. Pero fue una experiencia interesante desde el empecillo y empecé a tomar clases, busqué en Latino Comunidad y en otras YouTube, redes sociales. Busqué clases y topé clases con Latino 21. Y empecé a tomar estas clases, tomé todas las clases de cultura para hispanohablantes y también tomé la clase de solitreo. Mashallah, sí, nos acordamos del atelier de solitreo que hicimos. Fue muy interesante para empezar a conocer el alfabeto hibrid y las clases de Latino 21 fueron muy interesantes desde el punto de vista cultural, porque no conocía mucho la cultura de los judíos arronchados de España, donde fueron toda esta diáspora de las ciudades donde florecieron. ¿Te acuerdas que hacemos un poquitico de viaje por los países donde se asentaron los sefaradín? ¿Qué país te plació más? ¿Te acuerdas? ¿Turquía, Israel? Todos los países fueron interesantes. Creo que Salónica es posiblemente una de las ciudades más interesantes porque la comunidad judía enfloreció y seguro, fue importante. Es muy importante y nos acordamos aquí del libro que escribió nuestro caro amigo Devin, Jewish Salónica. Lo metí. Mashallah. Lo tengo por aquí, lo metí casi todo y me anisí muchas cosas. Y es interesante que topé en uno de los vídeos, no en el libro, sino en uno de los vídeos de Devin, que el nombre de la alcunia de mi familia aparece en un retrato. ¿Calvo? No Calvo, Cuenca. Cuenca, La alcunia de mi mamá es Cuenca. Calvo es mi papá.
descubrí también que hay muchos calvos judíos que vivían en las islas del Mar de Mármara, en Rhodes, vivían allá, y después vinieron a Seattle, aquí al norte de California, vinieron a Seattle y se establecieron allá en Seattle y establecieron la comunidad sefardí, y algunos de los primeros sefardíes eran calvos. Muy interesante. Pues yo pensaba que calvo no era una alcunia judía, más descubrí que sí. Algunas veces nos aventamos de cosas muy interesantes que no esperábamos del todo.